Hoy arranca la comisión de penalistas que evalúa posibles cambios legislativos y que solo incluye a 4 mujeres de forma puntual y por presiones frente a los 20 hombres que forman parte permanente de la misma. Urge reformar una justicia tan patriarcal como nuestra sociedad, y para hablar de todo ello contamos con Carla Vallejo, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, experta en penal y socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Bienvenida, crudos días. Crudos días, buenos días. ¿Qué mensaje envía a la víctima y a la sociedad la sentencia de la manada? Yo creo que tenemos que partir de dos situaciones. Yo intento sacar una parte positiva de la sentencia, o mejor dicho, del voto mayoritario de la sentencia, y es que se trata de una sentencia en la que se crea a la víctima. El relato de hechos probados es tal cual el relato de lo que la víctima dijo que ocurrió, y como tal se reconoce probado. Donde se produce esta quiebra o esta situación de incomprensión es cuando estos hechos probados, que todos podemos leer, que son tremendos, son abyectos, son muy duros, y que a todos y a todas nos evocan una violación, de repente es valorado jurídicamente como un abuso sexual. Ahí es donde se produce una ruptura. Es una interpretación jurídica, ¿cierto? Pero es una interpretación jurídica que ha supuesto eso, una brecha entre el concepto social de violación, entre lo que todos entendemos que ha pasado y la calificación que se ha hecho. La sociedad ha interpretado que si la mujer no se resiste y pone así en riesgo su vida, incluso su propia muerte, no es violación. Claro, hay que decir que no es así, y que de hecho esto no es sino una interpretación jurídica que se hace en una concreta resolución judicial. Somos muchos y muchas los juristas que consideramos que con esa declaración de hechos probados cabe perfectamente la interpretación de que lo que existió fue una intimidación y por lo tanto una violación. También entendiendo, por supuesto, la crítica a la resolución, que además yo comparto en este punto, no podemos perder de vista que no deja de ser una sentencia condenatoria a 9 años de prisión. Eso que hay que tenerlo presente también. Una sentencia que va a ser recurrida, como decía, tanto por las defensas como por Fiscalía. Nos acompaña Inés Herreros, de la Unión de Fiscales Progresistas. Inés, bienvenida, crudos días. Crudos días. Si la sentencia reconoce una agresión para obligar a la mujer a practicar sexo sin sentimiento, ¿por qué no se le llama así agresión y sí abuso? ¿Por qué se hace esta diferenciación? ¿En qué sentido penal tiene? Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que se visibilizan muchas cosas que tienen que ver con que las mujeres hemos estado apartadas siempre del espacio público. Bueno, pues yo creo que las mujeres tenemos un máster en nuestra forma, en la forma de comunicarnos. Somos expertas en comunicarnos, en utilizar las palabras, en utilizarlas de la forma más adecuada posible, y eso se ha hecho tradicionalmente en el ámbito de las casas. Por lo tanto, para nosotras el lenguaje es tremendamente importante. Entonces yo creo que aquí lo que se ha producido es, aparte de otras muchas cosas, yo creo que las mujeres han sentido que se les ha robado también las palabras, que se les ha robado la posibilidad de nombrar unos hechos conforme a cómo fueron, ¿no? Y entonces yo creo que esto ha tenido también mucho que ver, más allá de pues la ingeniería jurídica que se quiere hacer en una resolución judicial, o más allá de las penas. Yo creo que lo que se ha producido es un choque frontal entre la forma de entender el mundo de las mujeres y esa forma patriarcal que nos impone la justicia, y que no olvidemos que también nos imponen las leyes. La justicia, para llamarlo agresión sexual, dice que tiene que haber dos supuestos: violencia e intimidación. En la sentencia se describe atmósfera coactiva, abuso de superioridad, asimetría, opresión, son palabras textuales. Sin embargo... Sí, también que se le había acorralado, está claro que yo creo que no existe, yo creo que la mayor parte de los juristas se han manifestado, yo creo que conforme a la visión que se tuvo desde la propia Fiscalía, que ha anunciado que se iba a producir el recurso de la resolución judicial. Incluso las sentencias del Tribunal Supremo yo creo que son pacíficas en la interpretación de la intimidación como una forma en la que no se necesitan palabras, basta con los hechos, basta con la existencia de una superioridad efectiva, ¿no? Y en este caso la superioridad numérica era clara. Yo tengo la sensación de que se ha hecho una forma de ingeniería jurídica que la sociedad no entiende. Eso nos tiene que interpelar, pero más allá de que la sociedad no lo entienda, yo creo que nos tiene que interpelar en que en la medida en que las mujeres no formemos parte de la conformación de las leyes,
de la ejecución de las leyes, de su interpretación y de su aplicación, se producirán brechas sociales como la que hemos visto que se ha producido, y una brecha social por género, y eso es tremendamente grave en una sociedad. El convenio de Estambul, que se ha citado mucho estos días porque España lo tiene firmado, sí reconoce que cualquier forma de penetración o sexo sin consentimiento de la mujer debe considerarse agresión, es decir, violación. ¿Por qué España, sin embargo, y estos jueces no lo ven así? Efectivamente, y enlazo con lo que comentaba Inés de la importancia de las palabras. Ahí nos encontramos además con dos límites. Uno que viene previsto en el propio Código Penal. El Código Penal a día de hoy solo considera violación la agresión sexual cometida con violencia o intimidación y que incluya la penetración. Esa es la definición que tiene nuestro Código Penal de violación. Y efectivamente, como tú dices, el Convenio de Estambul y el sentir social consideran que es violación toda relación sexual no consentida. Puede ser con violencia o intimidación, con prevalimiento, con abuso de una situación de superioridad. Eso es el concepto de violación, y ahí tenemos que revisarnos de forma serena, de forma reflexiva, pero tenemos que revisar no solamente la interpretación jurídica, pero sino también nuestro propio marco jurídico. Lo que os preguntaba antes, a ver si nos lo resolvéis a los neófitos en la materia. ¿Por qué existe esta diferenciación entre abuso y agresión en el Código Penal? ¿Cuál es el sentido que tiene eso? ¿Por qué se hace? Sí, es una interpretación tradicional que tienen muchos códigos penales, muchas leyes penales. Los sistemas más avanzados, los países más avanzados y el propio Convenio de Estambul ya establece que la base, el centro para determinar si una relación sexual es una violación o no, está en el consentimiento. Si no hay consentimiento, existe una violación. Esa no es la actual regulación del Código Penal. Exige la violencia e intimidación para hablar de violación. En el caso de que no exista esa violencia o esa intimidación, estaríamos en el abuso, que también está penado, pero con menor pena. Bien, dentro de la sentencia, precisamente para hablar de si había o no consentimiento, de si la mujer estaba participando activa o no activamente, es muy importante la calificación psicológica que se hace de lo que ocurrió. Ella afirmaba, y así lo atestiguan los hechos probados, que entró en estado de shock. ¡Tranquila, hermana! ¡Aquí está tu manada! ¡Tranquila, hermana! ¡Aquí está tu manada! Hablamos del sesgo patriarcal de la justicia a raíz de una condena que no ha convencido a la ciudadanía, ni a los ministros, ni a juristas, ni a los casi 2.000 psicólogos que mandaron una carta al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial. De acuerdo a la teoría polivagal de Porges, ante una situación de amenaza de muerte, lesión grave o violencia sexual, es común una respuesta de inmovilización cuando no es posible luchar ni huir. Esta es una forma rápida de reacción de nuestro sistema nervioso para tratar de sobrevivir y minimizar el impacto del suceso amenazante. Timanfaya Hernández pertenece al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Timanfaya, bienvenida. Crudos días. Hola, buenos días. ¿Por qué ha sido necesario enviar una carta como esta? Bueno, esta carta este manifiesto que acabáis de leer, se hizo por psicólogos y psiquiatras colegiados, pero no es el manifiesto oficial, digamos, del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Aunque sí que es verdad que la línea de este manifiesto va muy en consonancia, ¿no?, con lo que en este mismo se dice. Y bueno, pues el motivo es porque sí que es necesario no tanto entrar a la crítica a la sentencia, que por supuesto nosotros no somos juristas y no nos metemos en ello, pero sí explicar los factores psicológicos, que de eso sí sabemos, sí, que pueden repercutir a la hora de una conducta, ¿no?, y el por qué una persona se puede quedar bloqueada, ¿no? ¿Y cuáles son esos factores que pueden influir y cuál es la reacción que puede tener una mujer, una agredida en estas circunstancias? Pues a ver, principalmente esto está mediado por la emoción del miedo. El miedo es la emoción más potente que tiene el ser humano. Está hecho con el único objetivo de la supervivencia del mismo. Y cuando esta emoción aparece, bien sea porque hay un pensamiento, porque hay una situación que le hace aparecer, lo que nos pasa a nivel cerebral es que se activa una zona que se llama la amígdala y que manda una respuesta inmediata a lo que es el resto de nuestro cerebro, que se llama el córtex, produciendo un tipo de respuesta. Dentro de las respuestas que podemos encontrar, es tan frecuente encontrar una respuesta de agitación, como puede ser el gritar o el dar patadas, como una respuesta de paralización en la que la víctima se queda absolutamente bloqueada conductualmente. ¿Esto qué significa? Pues que no puede responder a ningún tipo de estímulo, porque
que digamos que está absolutamente paralizada. Y esto no es algo exclusivo del ser humano, sino que se da en cualquier otra especie animal. Es más, es como un tipo de mecanismo de defensa. Ante esta situación, cualquier animal se queda paralizado para que, digamos, el atacante pues incluso parezca como que en otras especies, ¿no? Como que está muerto, como que está, o sea, y no continúe con la agresión. Pero precisamente para deslegitimar esa versión que daba la propia denunciante, el voto particular, el absolutorio, dice que no hay una parálisis total de ella, que ella participa con algunos movimientos y que incluso hay una cierta sincronización con el movimiento de los ahora condenados. ¿Esto podría ser? Claro, no hemos tenido opción al visionado de los vídeos, ¿no? No sé en qué sentido hablan de esa sincronización de movimientos. Claro, entendamos que la víctima no está absolutamente muerta, sino que lo que no tiene es una respuesta, digamos, lineal a lo que está pasando. Pero ¿no? podría ser una respuesta adaptativa para evitar más daño o agresión, el plegarse a ciertos deseos de los atacantes. Podría ser. Es que juzgar, o sea, lo que sí que tenemos claro es que juzgar a una persona, a una víctima que está sufriendo una situación de estas, por la respuesta conductual que tenga en ese momento, es absolutamente, es un error, porque las respuestas conductuales humanas son tan variadas, ¿no? como personas hay. Entonces no podemos juzgar a una persona por esa única respuesta. Ese voto particular también habla de que existe una inevitable respuesta de placer biológico. Sin embargo, luego viene a insinuar que gemir es consentir. La mujer puede sentir placer a pesar de estar siendo violada, un placer biológico, una reacción, digamos, tanto de secreción como de cierto placer. Pues ahora mismo, de verdad que cuando leo esa parte de la sentencia me entran mis serias dudas a qué nos podemos estar refiriendo, ¿no? Pero bueno, puedo entender que como incluso un mecanismo del propio cuerpo pueda haber esa respuesta fisiológica, no lo sé, no tengo ni idea a qué se refieren, pero dudo mucho que ninguna situación de este tipo cause placer. Inés, Carla, ¿habéis leído el voto absolutorio? Sí. ¿Y qué opinión os merece? Desde el punto de vista jurídico, es un voto que tiene un razonamiento jurídico que además efectivamente se basa en una jurisprudencia que existe y que tenemos ahí que podemos leer. No es la única resolución judicial que vemos con determinadas valoraciones. En ese sentido tengo que hablar de una resolución que está fundada en derecho en el sentido de que tiene un razonamiento jurídico basado en una interpretación jurisprudencial que a día de hoy todavía pervive en algunos tribunales. En cuanto a determinadas manifestaciones que se realizan en esa resolución, acabamos de mencionar una, creo que son absolutamente innecesarias e hirientes y una clara expresión de un prejuicio y un sesgo de género importante. Inés. Sí, perdón, que no te escuchábamos. Perdí el audio. Sí, yo quería resaltar una cosa, que a mí me parece que otra cosa que nos tiene que llevar a la reflexión es por qué, en cuanto a los delitos en los que se analiza pormenorizadamente cuál es la respuesta que tendría que tener la víctima, fundamentalmente son los delitos en los que la víctima es mujer y tiene relación con conductas que provienen de actos realizados por hombres, ¿no? En el seno de los delitos contra la libertad sexual o en el seno también de la violencia de género. Y un buen penalista sabe que la respuesta de la víctima nunca nos determina la posibilidad de existencia o no del hecho, puesto que las respuestas de las víctimas son tantas y tan posibles como personas hay en el mundo. Es decir, que si esperamos que la víctima tenga una respuesta parecida a la que tendríamos nosotros, es una forma casi directa ya de equivocarse. Uh-huh. Hemos pedido otras opiniones también acerca de esta sentencia, especialmente de ese voto de absolución que es argumentado en un escrito que excede con muchísimo la extensión del texto condenatorio. Ricardo González, ya os lo hemos dicho, se llama este juez, que ya absolvió a un padre del delito de abusos por meter la mano bajo las bragas de su hija en un autobús público porque la niña, según su juicio, no se mostró incómoda o intranquila, así los pasajeros que lo presenciaron. El ministro de Justicia, Rafael Català, intentó descalificar a este juez con unas muy inapropiadas y enigmáticas palabras aún sin aclarar. A mí me han dicho que es con una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema y por un asunto muy delicado en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y en Navarra conoce muy bien esta situación. Cuando
todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, que el Consejo no actúe y que luego se produzcan resultados singulares, pues yo creo que eso se podría haber evitado. Toda la profesión judicial, a la que nos sumamos, ha criticado duramente estas palabras improcedentes en un ministro de Justicia. Se suma a esta mesa Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia. Bienvenidos, buenos días. Buenos días. Es una irresponsabilidad por parte del ministro decir esto de un juez. Bueno, es que es una irresponsabilidad decir eso de cualquier persona, no ya de un juez, sino de cualquier persona. Me parece que sembrar la duda de cualquier persona sin además especificar el motivo, creo que eso es cuando menos desafortunado. Jueces para la Democracia, ¿cómo valora la sentencia de la manada y en especial lo que estamos analizando en los últimos minutos, ese voto particular en contra? Bueno, Jueces para la Democracia, juezas y jueces para la democracia, lo que ha dicho en su momento es que, respetando la resolución judicial, como no puede ser de otra manera, sí que es verdad que hemos analizado y hemos visto que de ese relato de hechos probados se podía haber inferido fácilmente la presencia de una intimidación, lo que constituiría un delito de agresión sexual y no un abuso sexual. En todo caso, no consideramos descabellado y es fundada en derecho, como decía mi compañera Carla, en base a una jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y en cuanto a la valoración del voto particular, bueno, pues yo coincido totalmente con lo que ha dicho mi compañera Carla al respecto. Es un voto fundado en derecho. Ahora bien, contiene expresiones que yo creo que son inaceptables, ¿no?, y que se podían haber prescindido. La Ley Orgánica del Poder Judicial contempla que un juez o una jueza puedan ser sancionados por expresiones que puedan ser ofensivas con la víctima. ¿Podría ser este el caso? Bueno, en todo caso eso corresponderá a los órganos del Consejo. Yo creo que, desde luego, insisto, al menos eran innecesarias para empezar, y habrá que ver si finalmente el Consejo actúa de oficio o bien a petición de una de las partes, en este caso de la víctima. A mí, insisto, me parecen incluso hirientes. ¿A cuáles nos estamos refiriendo, Ignacio, para quien no haya leído la sentencia? No, bueno, las expresiones que se van, incluso después ya en el propio acto, cuando habla de holgorio, que es propiamente citada por el propio ministro de Justicia. Mire, en unos países no se permite, la existencia del voto particular no existe en algunos países. En el caso de España sí está permitido que la opinión disidente se exprese en una resolución judicial, pero creo que, bueno, el hecho de que sea una extensión más larga que la propia sentencia, incluso tengo que decir que tiene hasta ciertas palabras de desconsideración para sus compañeros, bueno, pues creo que es a veces innecesario estos votos particulares, ¿no? ¿Cree que le puede faltar una visión, una perspectiva de género a ese voto? Bueno, yo no sé exactamente lo que le puede faltar a este voto. Insisto, yo creo que es un voto argumentado y en este sentido, y con fundamento en derecho, y argumentado en cuanto a la valoración de la prueba y con fundamento en derecho. Y yo lo que no quiero hacer tampoco es decir cuál es la verdad, porque yo no he presenciado las pruebas que se han practicado en el juicio oral. Ahora se recurrirá a la sentencia por las partes y yo no sé si el Tribunal Superior de Justicia de Navarra o incluso el Tribunal Supremo se decantará por el voto particular o incluso se decantarán por el voto mayoritario del magistrado y de la magistrada. Yo creo que no es un voto al que le falte, más que nada es una apreciación personal que hace un juez en este caso. Despedimos a Ignacio González, de Jueces y Juezas para la Democracia, que tiene juicios pendientes y nos ha hecho el favor de concedernos estos minutos. Ignacio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Inés, tú sí escribiste una columna de opinión para El Confidencial titulada "Nos falta perspectiva de género y nos sobra porno", algo que yo además he defendido también en el editorial del programa, después de leer ese amplísimo voto particular. ¿Por qué escribiste esto y por qué crees que nos falta esa perspectiva?
Bueno, poniéndolo en relación con la pregunta que le hacías al compañero de Jueces para la Democracia, a mí sí me parece que la perspectiva de género como instrumento y como herramienta de análisis para quitarnos el velo machista, bueno, pues queda patente en el voto particular que es una herramienta que no se ha utilizado, porque si se hubiese utilizado esa herramienta tendríamos, digamos que no tendríamos ninguna interpretación posible en su lectura de la que se pudiera desprender que la propia interpretación que se ha realizado de la norma es una interpretación conforme a los roles de género y por lo tanto machista. Se puede fundamentar perfectamente sin perspectiva de género, claro que se puede fundamentar en derecho sin perspectiva de género. Lo que pasa es que estamos obligados los juristas a levantarnos ese velo machista y patriarcal que llevamos en las venas y que nos exige un montón de deconstrucción a base de estudio y de reflexión, y estamos obligados no solamente por nuestra ley interna, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Igualdad, sino también por el Convenio de Estambul, por ejemplo, la CEDAW, es decir, por compromisos internacionales. Evidentemente no se ha aplicado esa perspectiva de género en las resoluciones judiciales que no se han, digamos, separado de los roles tradicionales que son atribuidos a las mujeres y a los hombres. ¿Cómo sería esa perspectiva de género, Carla? ¿En qué cambiaría una sentencia si tuviera esa visión? De lo que se trata, pues se eliminarían determinados prejuicios o estereotipos que en el caso también los hay en el voto mayoritario, pero particularmente en el voto particular son evidentes determinadas valoraciones y juicios de valor que se hacen sobre que no es descartable que la víctima consintiera porque no se aprecia gestos de asco o gestos de desagrado ante esa situación y que simplemente se queda quieta. Eso es un prejuicio de género importante según el cual basta con que es necesaria una especie de oposición firme para entender que una relación sexual no es consentida. No, señor, lo que hace falta es que no haya un sí para que la relación sexual no sea consentida. Y si hablamos ya de las disquisiciones del magistrado sobre el eventual placer sexual que puede sentir una mujer siquiera involuntario cuando le están abusando sexualmente, ahí el prejuicio es más que evidente. Son ideas preconcebidas acerca de cómo se tiene que comportar una víctima en un determinado contexto, normalmente un contexto efectivamente de delitos muy patriarcales, muy machistas, el de la agresión y el del abuso sexual, y en base a esas ideas preconcebidas que son prejuiciosas, yo hago el razonamiento jurídico. Si llegamos a eliminar esos prejuicios, ese razonamiento jurídico hubiera sido distinto. El razonamiento jurídico de este voto particular se basa también en la declaración de un perito forense que tampoco apreciaba ese estado de inmovilidad y shock del que hablaba la denunciante. ¿También Timan falta perspectiva de género en psicología y en psiquiatría? Bueno, pues seguramente sí, porque tengamos en cuenta que esto es una cuestión de sensibilidad, ¿no? Y de querer formarse y de querer tratar en ello. Entonces, por supuesto que para tener esta perspectiva de género, que es necesario en cualquiera de las materias y en cualquiera de las profesiones, hay que tener una mayor sensibilidad a la hora incluso de realizar un informe. Se juzga, se pone muy en duda muchas veces la declaración de las mujeres porque no hay precisión en los términos. Lo digo porque leyendo el voto particular constantemente se aduce a cambió determinados detalles, no se compagina lo que dijo en una ocasión con la otra. Cuando uno entiende que si es capaz de olvidar lo que hizo ayer, imagínense en una situación de estrés como esa. Bueno, para esto los psicólogos forenses, que son los que realmente tienen que valorar la credibilidad del testimonio, en este caso de una víctima, tenemos herramientas suficientes como para saber qué es lo que suele aparecer en un discurso en el que hay una veracidad de los hechos, y eso es en lo que nosotros nos tenemos que basar. O sea, nosotros no nos basamos en si hay un olvido, nosotros tenemos conceptos muchísimos más técnicos, muchísimos más amplios, y la credibilidad del testimonio es algo que bueno, pues que está estudiado y que lo aplicamos mediante unos criterios concretos, no como lo puede aplicar el resto, ¿no?, de la sociedad o en pequeños prejuicios. Es que nosotros no aplicamos eso, y eso es necesario aplicarlo en los juzgados. Carla, Sin embargo, en cuanto a la credibilidad del testimonio, cuando se trata de personas que son mayores de edad, bueno, pues el Tribunal Supremo lo tiene claro y la valoración tiene que ser realizada por el propio tribunal.
Entonces, el tribunal puede determinar, por ejemplo, que las incongruencias o que, bueno, pues que haya dicho una cosa y al rato pues haya desdecido parcialmente de alguna cosa, puede entenderse que no, o sea, que supone que la víctima no está contando la verdad. Lo que pasa es que hay que tener conocimiento de psicología del testimonio para saber que en situaciones como la que, bueno, pues como la que estamos hablando hoy, o cualquier delito contra la libertad sexual o trata de seres humanos, o cualquiera de estos delitos que producen un impacto tan terrible en la psique de la mujer, bueno, pues lo normal es que existan determinadas pequeñas incongruencias, o que no sepas colocar determinados datos, o que incluso necesites un poquito de tiempo para poder serenarte y poder explicar qué es lo que ha pasado. Claro, nosotros en nuestra labor forense lo que hacemos es asesorar a los jueces, y evidentemente nuestros informes no son vinculantes para los jueces, pero sí que son técnicos, deben ser técnicos, y sí que somos capaces de explicar mediante darle a juez una herramienta más para poder tomar una decisión. Y sí que hablamos de cómo de normal o no es una reacción, cuánto de creíble o no es un testimonio. Entonces, mediante datos técnicos estudiados, y que bueno, que evidentemente son los que nos sirven para tomar una opción u otra a la hora de tomar una conclusión en un informe. Por alusiones, jueza. Sí, no, y en relación con lo que dice Timanfaya, más informes muy necesarios y que sirven de gran ayuda. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en estos delitos? Yo he instruido y he juzgado muchos delitos de violación, de agresión y de abuso sexual, y efectivamente siempre el centro de todo el debate no está en lo que hicieron los autores, está en lo que credibilidad del testimonio. Y en lo que hizo antes y en lo que hizo después. A nadie se le ocurre, a una víctima de robo, preguntarle: ¿y usted qué hizo después? ¿Y cómo es que se fue usted de copas después? ¿O cómo es que no se fue corriendo a un hospital? ¿Cómo es que tiene vida las redes sociales? Exacto, como se ha dicho de la víctima. Es una revictimización, ¿no? Exacto. Y por eso también desde Mujeres Juezas estamos revisando toda la legislación, incluido el tratamiento que les damos a las víctimas de estos delitos, para muchas de las cuales el tener que pasar por un procedimiento judicial es casi como que las están violando otra vez, porque es tremendamente duro lo que se les puede llegar a hacer pasar. Así ha ocurrido no solo en este juicio que estamos analizando, también en otros. Cerró las piernas, cerró toda la parte de los órganos femeninos. Desde esta pregunta a una víctima en un juzgado de violencia de género, hasta titulares donde la justicia no parece justa. Penetrar a una menor de 15 años en estado de shock tampoco es violación según la justicia española. La Vanguardia. Un juez no aprecia violencia en el abuso sexual a una niña de 5 años porque no opuso resistencia. ABC. Un juez sentencia que manosear los pechos y masturbarse ante una mujer no es vejatorio. Agencia F. El juez del voto particular de La Manada absolvió a un padre acusado de abusar de su hija menor al no mostrarse incómoda. Público. Muchas de estas sentencias las podéis encontrar en la prensa, y han sido recopiladas, por ejemplo, en un interesante artículo por Anaís Bernal Triviño, nuestra compañera y amiga, en un texto titulado Las otras sentencias donde no hubo violencia. ¿Esto pasa todos los días en los juzgados españoles, Carla? Sí, es que yo entiendo que este caso ha sido centinela, y está bien que lo sea porque ha sido una especie de despertar, pero lo cierto es que estas interpretaciones jurídicas aún perviven. Tengo que decir que son cada vez más minoritarias. De hecho, el Tribunal Supremo tiene en los últimos años desarrollada una doctrina jurisprudencial también en materia de credibilidad del testimonio, que no exige esa absoluta persistencia e identidad de las declaraciones, habla de la posibilidad del estado de shock, tiene un concepto también ambiental de lo que debe ser entendido por intimidación, que como digo, de unos años acá pues ha evolucionado bastante. ¿Qué pasa? Que esa jurisprudencia no ha llegado a todos los tribunales. Por eso digo que el voto particular de La Manada está razonado jurídicamente, es que es un razonamiento jurídico que existe, que no comparto en absoluto, en el que le falta perspectiva de género, pero que está ahí. ¿Y cuál es el recorrido que puede tener, que tendrán los recursos de apelación que va a haber sobre esa sentencia, Inés? Bueno, no lo sé. Yo espero que le den la razón a la Fiscalía en el recurso que ha interpuesto. Creo que la fiscal, mi compañera, hizo un trabajo estupendo desde el primer momento y que hay que reconocerle. Y bueno, no tengo ni idea cuál va a ser el recorrido. Sin embargo, sí que quería decir que yo creo que también hay que tener muy presente y que tenemos que hacer las reflexiones desde, pues que no podemos abstraernos en todos esos titulares que nos has dado, no podemos abstraernos de cuál es la evolución en el ejercicio de la libertad sexual en nuestro país, ¿no? Y hasta hace bastante poco, a lo mejor hasta hace 2 semanas, no se ha hablado de
del deseo, ¿no? De la necesidad de que las relaciones sexuales sean deseadas por las dos partes. Ese era un sexo, bueno, pues podríamos decir, yo creo que muy centrado en la sexualidad masculina. Entonces yo creo que si los juzgadores, y si desde ahí abordamos las relaciones sexuales, pues vamos a encontrar con resoluciones judiciales absolutamente sesgadas y que se miran desde un solo ojo. Yo creo que necesitamos compatibilizarlo con una nueva mirada, que es en la que a las mujeres se las tenga presentes, se las tenga en cuenta, no solamente en el sexo, sino también en todo lo que tiene que ver con la aplicación de las normas y su interpretación. Estaba aquí moviendo la cabeza afirmativamente Timón Falla mientras te escuchaba. ¿Querías añadir algo más? No, es que me parece que es la cosificación absoluta, ¿no?, de la figura de la mujer, ¿no? Es que es el claro ejemplo de que el deseo sexual de la mujer queda absolutamente relegado a un segundo o tercer plano, y que es la cosificación para la obtención del placer masculino. Sí, así se ve también en las imágenes que ya hemos conocido del juicio que tiene pendiente la manada, el juicio de Pozo Blanco, caso de presuntos abusos o agresión sexual que cometieron sobre una chica que parece pues en estado de embriaguez, dormida, como completamente ausente, inconsciente, y ellos practicándole tocamientos. ¿A qué pueden enfrentarse en esta ocasión? En ese caso, sí que con el Código Penal actual eso entra directamente en la descripción clásica de lo que es un abuso sexual. Es una persona privada de sentido a la que se le están practicando tocamientos. Se prevé además en nuestro Código Penal el hecho de que esa situación de inconsciencia haya sido causada directamente por los autores. Lo que hemos visto en ese vídeo es del libro lo que se prevé en el artículo 181 del Código Penal, tal cual. Tal cual. Bien, pues en medio de todo este debate sobre violencia, cultura de la violación, justicia patriarcal, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha encargado un informe para una posible reforma del Código Penal a una comisión que solo ha incluido a 4 mujeres después de una oleada de críticas de la profesión y de la sociedad española, y no de forma permanente, solo para poner un parche en este caso. Hoy jueves se reúne por primera vez esa comisión que estudiará una posible reforma de los delitos sexuales en España. Espero que tengamos en breve una propuesta de los técnicos sobre la reforma del Código Penal que mejore nuestro compromiso democrático con las víctimas del delito, y que todas las capacidades de todas las instituciones se pongan al servicio de la justicia y de las garantías, de la tutela de los derechos de todos los españoles. Comisión que, como decíamos, en un primer momento no contaba con mujeres. Carla, no han entendido nada. No han entendido nada. Yo creo que, francamente, que les ha pasado sin querer. Ha sido, sorpresa, el patriarcado. Es una comisión que ya estaba formada, claro, que lleva existiendo muchísimos años, y 20 hombres. Y que son 20 señores, muy señores todos, pero 20 señores. Y es la comisión a la que tradicionalmente se le puede encargar este tipo de estudios. Seguramente no lo miraron, sino que dijeron, bueno, pues a la comisión de codificación. Sorpresa, patriarcado. 20 señores. Finalmente la comisión estará formada por 19 hombres, porque uno de ellos, Francisco Muñoz, ha dimitido por considerarlo una farsa para tapar el momento de crítica social, y 4 mujeres, según tengo yo entendido. ¿Qué creéis que ocurrirá? ¿Tiene esto algún sentido, esta comisión, Inés? Hombre, parece que es una comisión que no tiene ningún sentido porque nunca se ha reunido para resolver nada. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que desde luego el ministro es otra persona con un problema singular, y un problema singular de gran calado, porque yo creo que nos afecta de forma importantísima la vida de las mujeres, ¿no? El ministro es la persona, bueno, pues yo creo que representa un gobierno que no ha puesto el dinero para el Pacto de Estado contra las violencias de las mujeres. El ministro es la misma persona que tiene la obligación legal de formar, por ejemplo, que formar en materia de género, y no lo hace, ¿no? Nosotros, en el caso de la Fiscalía, pues estamos reclamando que, puesto que la formación que tenemos los fiscales es absolutamente deficiente, pues que nos den una autonomía presupuestaria para que podamos decidir cómo queremos formarnos. Y una de las cosas es en materia de violencia de género, que creemos que existe una gran urgencia, y sin embargo tampoco. Es decir, que es una persona con poder y con responsabilidad que está que se está ocultando ese poder y esa responsabilidad, y que efectivamente pues debe tener un problema singular cuando pues tiene una comisión que está conformada por 20 hombres y nunca se habían dado cuenta, ¿no? Qué patriarcas tan despistados. ¿Necesita el Código Penal español una reforma en lo concerniente a los delitos contra la libertad sexual de las mujeres?
puede y debe revisarse. Nosotras desde AMS y otros colectivos llevamos ya tiempo estudiando las deficiencias que hay en la legislación en materia de protección a la víctima y también en materia del Código Penal. Hablábamos antes de esta definición de violación que exige violencia e intimidación, cuando además el Convenio de Estambul pone el centro en el consentimiento, en la ausencia de consentimiento para definir la violación, pues son cuestiones que deben ser objeto de revisión. Una revisión serena, estudiada, sin entrar en la legislación en caliente, que es verdad que no es positiva, pero sí que desde luego no solo el Código Penal, también el Estatuto de la Víctima, también la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es importante que las víctimas no se vean por esta revictimización o victimización secundaria obligadas a declarar una y otra vez sobre cuántas penetraciones, por cuántos sitios, durante cuánto tiempo. El establecer la prueba preconstituida con carácter general, una prueba que se graba, que se emite luego en el juicio, una sola declaración para que la víctima no se vea vivenciando una y otra vez esa experiencia, son cuestiones que se tienen que poder regular. Hay quien compara esta propuesta de reforma con la de la prisión permanente revisable, precisamente por lo que comentabas tú, porque se hace en caliente. Es peligroso legislar en un momento de tensión social como este, Inés. Hombre, claro que sí es peligroso legislar en un momento caliente. Lo que pasa que yo creo que no es comparable el movimiento que se está produciendo en este ámbito con el tema de los delitos contra la libertad sexual con cualquier otro que yo recuerde y que yo haya visto, porque en este caso lo que se está buscando no es que se impongan penas mayores, lo que se está buscando no es que exista una mayor respuesta punitiva por parte del Estado, ni que no salgan de prisión, ni que se les imponga... No. Yo creo que la reflexión, la que yo entiendo y la que está en la calle es: primero, que se apliquen las leyes con perspectiva de género, lo cual es el grito este de no era abuso, sino que era violación. En segundo lugar, también yo creo que hay una reflexión, que es la que decía en un principio, ¿no?, que tiene que ver con la utilización de las palabras y que tengan en común con ese sentido de la vida de las mujeres. Y yo creo que en este caso lo que se está diciendo es existen fallos, pero que afectan directamente y que revictimizan a las mujeres y a la víctima. Yo creo que en este caso se diferencia de otros. Y además, como decía antes Carla, a ver, que es que no acabamos de caernos de un guindo para decir que esto tiene que ser modificado. Es que si nos escuchasen a las mujeres, si nos escuchasen en los colectivos, como decía Carla, no sé cuántas reuniones y cuántas horas llevamos ya debatiendo y discutiendo las juristas sobre cómo creemos que debía ser modificado los delitos contra la libertad sexual para que las mujeres no pasen el calvario que pasan. Entonces no estamos hablando de legislar en caliente y no estamos hablando, por supuesto, de algo que sea comparable con la pena de prisión revisable, ¿no? Estamos hablando de que hay muchas mujeres que ya llevamos mucho tiempo y mucho avanzado en esta materia. Los colectivos se están movilizando. Hoy, aparte de empezar esa comisión, que no sabemos si será finalmente útil, también han convocado desde el Sindicato de Estudiantes una huelga. Sí, este 10 de mayo el Sindicato de Estudiantes convoca una huelga para protestar contra la sentencia de la manada y la justicia patriarcal. Ana García es la portavoz del sindicato. Ana, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué convocáis esta huelga? Bueno, convocamos esta huelga porque nos parece que es una sentencia completamente infame, que es una auténtica invitación a agredir a todas las mujeres, que es una sentencia contra todas las mujeres y que evidentemente ha tenido, bueno, pues un impacto, ¿no? Ha conmocionado a toda la sociedad, pero muy especialmente a la juventud y muy especialmente a las mujeres jóvenes. Pensamos que esto no es un caso aislado, ¿no?, como se grita en muchas manifestaciones. Pensamos que la justicia está completamente, metida, ¿no?, dentro de una visión completamente machista y patriarcal. Desde luego no queremos para nosotras ni para nosotros, y pensamos que la única forma de hacerlo es responder calle, porque además lo que se pone de manifiesto un día tras otro es que la justicia está al servicio de determinadas personas, ¿no? Nos están hablando todo el día desde el gobierno del Estado de Derecho, de que todos somos iguales ante la ley, pero luego lo que vemos, bueno, son cosas realmente increíbles, ¿no? Que se mete a tuiteros y a raperos en la cárcel por denunciar el sistema social injusto bajo el que vivimos, que se prohíbe a la gente llevar camisetas amarillas porque dicen que eso es violencia, y luego cuando hay una violación brutal, ¿no?, como la que ha sufrido la víctima de la manada, se dice que no ha habido tal cosa, ¿no? Pensamos que hay que levantarse contra esto y que hay que denunciar también a los responsables de esta situación, ¿no? Queremos
Por supuesto, hoy vamos a pedir en las concentraciones que hay en todo el Estado a las 12 de la mañana la inhabilitación y la expulsión fulminante de la judicatura, de los jueces implicados en esta sentencia, porque realmente pensamos que deberían ser juzgados y castigados ellos por alentar la violencia machista, pero además también queremos denunciar la hipocresía del gobierno, del Partido Popular, de Ciudadanos, que están todo el día, llorando lágrimas de cocodrilo cuando hay un asesinato machista, cuando hay una tragedia como la que ha sucedido con la víctima de La Manada, pero luego no hacen otra cosa que llevar a cabo medidas contra las mujeres y muy especialmente contra las mujeres trabajadoras. Por lo tanto, lo que hemos visto en nuestra experiencia nos dice algo muy, muy sencillo, que es que en los tribunales y en los parlamentos únicamente no conseguimos las cosas, que tenemos que salir a la calle y a la movilización, y por eso hoy paralizamos las clases y salimos a la calle para reivindicar esto mismo. Pues te agradecemos mucho toda la explicación. Ana García, portavoz del Sindicato de Estudiantes. Buenos días. Gracias a vosotros. La inhabilitación del tribunal, que no solo lo ha pedido el sindicato, sino una petición popular que ha llegado a bastantes cientos de miles de firmas. ¿Qué opináis desde Mujeres Juezas? Bueno, yo creo que todos podemos compartir que las cosas no se hacen así. No se puede pedir la inhabilitación de nadie por petición popular, sino por causas tasadas establecidas en la ley y de acuerdo con el procedimiento legalmente previsto. Yo entiendo que la sentencia no se comparta. Yo tampoco comparto muchos razonamientos de la sentencia, pero eso lo que tiene que dar lugar es a su corrección y revisión por la vía de recursos que tenemos establecidos. Mira, el Estado de Derecho tiene unas normas, y esas normas no son todas perfectas, muchas tienen que ser revisadas, pero son normas que nos garantizan un cierto marco de convivencia seguro y libre. Esas normas y ese marco tiene que respetarse. Si nos ceñimos a hacer lo que Change.org acumula en sus números de firmas, evidentemente ya no estaríamos en una democracia, estaríamos en una sociedad que incluso podría ser un peligro. Iván Falla quería contarnos algo respecto a lo que estaba diciendo Ana, la portavoz del Sindicato de Estudiantes, Ana García. Bueno, y sobre todo dejar claro un aspecto que también comentaba antes nuestra compañera Carla, que sobre el hecho de la revictimización, ¿no? de todo esto que se está estudiando para no revictimizar a la víctima. Es que poner a la víctima en esta situación de contar una y otra vez lo que ha vivido es un freno tremendo a la hora de su tratamiento psicológico. O sea, es muy difícil recuperar, normalizar, empezar a trabajar con esa víctima cuando se enfrenta una y otra vez a tener que relatar los mismos hechos, además para ser juzgados y para ser evaluados. En el caso del recurso, cuando llegue al Tribunal Supremo, ¿tendrá que volver a declarar la víctima? No, ya no tiene que volver a declarar. Vale. Precisamente, la víctima está sufriendo ahora un durísimo proceso que ha sido la filtración de sus datos a través de algunas páginas de Internet. De eso mismo vamos a hablar ahora en los siguientes minutos. Para ello hemos pedido ayuda a nuestra compañera del diario.es, Ana Requena, que ha seguido el caso y estaba en el Tribunal de Navarra cuando leyeron la sentencia. Mucho menor la pena de lo que pedía la Fiscalía. Ana, crudos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se produce la filtración de esos datos? Bueno, hay un par de cosas que suceden. Por un lado, que, desde ya cuando terminó el juicio, ya empezaron a filtrarse algunas fotos que solo podían encontrarse en el sumario del caso, un sumario que ha estado bajo secreto. Es decir, que se ha producido claramente una filtración de ese sumario, que alguien ha utilizado esas imágenes, alguien que ha podido acceder a ese sumario y que después ha filtrado imágenes. Esas imágenes se han usado ahora, una vez que ha pasado la sentencia y que se ha producido toda la reacción de la calle, esas imágenes han vuelto a salir. Eso por un lado, que es bastante grave, porque estamos hablando, insisto, de un sumario que estaba bajo secreto. Luego, por otro lado, lo que se ha producido es un error de seguridad. La sentencia que se trasladó a los medios estaba anonimizada, no tenía el nombre de la chica, pero sí que, disponía de un código que, convalidado en una página, se podía descargar y se podía acceder a la sentencia original, ¿no? Porque, era una página web en la que, que sirve para que las personas puedan acceder a los documentos de los que son parte. Sin embargo, hasta este momento, hasta que se produce lo de La Manada y la publicación de esta sentencia, la Administración navarra no se había dado cuenta de que con este código, como no se pedía otro tipo de información o de verificación, cualquier persona que tuviera ese código podía acceder a los documentos. Con lo cual se entiende que efectivamente personas que no han sido parte de este proceso se dieron cuenta de que eso era así, empezaron a compartirlo en foros
y accedieron a la sentencia y por tanto al nombre y a los apellidos de esta chica. ¿Ha influido algo alguna de las informaciones que han dado los medios de comunicación? Bueno, claro, esta es otra. Efectivamente sí que se ha acusado a algún medio de comunicación, pero creo que hay que señalar muy concretamente porque no creo que haya sido para nada la generalidad de los medios que han mantenido la identidad de la víctima, entre otras cosas, porque no la sabíamos. Si teníamos algún dato no lo hemos contado, pero sí que ha habido algún medio de comunicación concreto, como es el caso del Español, que, bueno, durante semanas dejaban caer detalles, ¿no? Detalles que, bueno, que solo han servido para que otras personas, uniendo esos detalles a otro tipo de información, pues hayan podido quizá acotar más la identidad de la víctima. Esas malas prácticas, se pueden llamar, han permitido a usuarios de páginas como Forocoches o de burbuja.info cruzar datos para obtener la identidad de la víctima. ¿Qué responsabilidad pueden tener quienes publiquen esa información, Carla? Pues miren, aquí tenemos de nuevo deficiencias en el sistema. Actualmente tenemos una ley de testigos protegidos del año 94 que está absolutamente obsoleta. El Estatuto de la Víctima protege insuficientemente la difusión de datos de carácter personal. Encima nos hemos encontrado con errores técnicos, con el hecho de que estos datos al final estaban abiertos al acceso de cualquier persona. Puede existir un delito contra la intimidad del artículo 197, pero ya avanzo que dentro de que es una interpretación judicial que yo podría hacer, que esto constituye un delito contra la intimidad, el artículo tal como está redactado ahora mismo ofrece serias dudas, porque exige un acceso a archivos y registros que estén cerrados, y aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de un medio de comunicación que filtra datos que en sí mismos no son identificativos de nada, y una pandilla de señores, por llamarlo de alguna manera, que dedican su tiempo libre a ponerse a investigar y dan con los datos de la víctima. ¿Pero entonces no sería delito? Bueno, yo creo que debería encajar dentro de los delitos del artículo 197, pero también aviso que, como ocurre con otras cosas, la redacción actual del artículo puede tener brechas por las que se cuele esta regulación. Desde luego tiene que investigarse y tiene que tratarse como tal. Inés. Sí, que también algunos de los artículos a los que he tenido acceso están rodeados de actos que pudieran o pudiesen ser absolutamente injuriosos con la víctima, degradantes, incluso que la acusan de cometer delitos como es haber denunciado falsamente. O sea que se anden con cuidado, porque la cosa es tremendamente seria. Y ahora la reflexión social que tenemos que hacer es que cuántos delitos del Código Penal se permitirían que existiese una parte de la sociedad culpabilizando a la víctima. Es decir, con los delitos de robo no pasa con los delitos de estafa, no pasa con ningún delito en el que se pudiera permitir que existiese una parte de la sociedad organizándose para cargar contra una víctima. Es el caso. Realidad, sí, lo que parece es que lo que quieren cargar es contra un sistema de impunidad que han gozado, que se ha disfrutado durante mucho tiempo de impunidad frente a los delitos contra la libertad sexual por diferentes razones. No siempre están ajustadas al Código Penal, sino porque es muy difícil la denuncia, porque es muy difícil probarlo, porque se realiza en el ámbito de la intimidad y sobre todo porque acudir a los órganos judiciales forma parte de ese proceso también de violentación, ¿no? Que tiene que ver con contar cosas que pueden ser humillantes para la propia víctima. Entre quienes se están cargando contra la víctima hay que señalar a la Tribuna de Cartagena, que publicó un repugnante editorial titulado Yo no te creo, donde mostraba fotos de la víctima y desvelaba su identidad. Ana, ¿qué tenemos que hacer ante casos como ese? Bueno, pues yo tengo dudas de que, por ejemplo, tengamos que darles difusión, y es algo que también este fin de semana, cuando sucedió, nos planteábamos muchas periodistas. La denuncia en redes o pública, pues parece que nace, ¿no? O que sale lo que apetece, pero creo que también dando sus nombres y quiénes son, solo estamos haciendo también un efecto llamada para que más gente les busque y más gente acuda a ellos. Y luego, creo que profesionalmente lo que podemos hacer es hacer buen periodismo y dejar claro que evidentemente hay formas y formas de hacer nuestro trabajo, y que eso pues está muy lejos de ser periodismo. Yo creo que sí que está cerca en este caso de ser delito, concretamente lo que ha hecho el medio que tú has comentado, quizá no otros, pero ellos sí, porque revelar la identidad de una persona que es una víctima protegida y que solo has podido acceder a su nombre, por estratagemas que no son legales, pues yo tengo dudas de que eso pueda hacerse. Timanfaya, ¿qué efecto puede tener esta filtración para la víctima? ¿Psicológico? Pues
pues devastador a nivel psicológico, ¿no? Porque es la exposición más absoluta del nivel más íntimo de una persona, ¿no? Sentirse en el ojo, ¿no? Ya es suficiente, yo me imagino, ¿no? Cuál será el relato de esta mujer, ¿no? A la hora de verse reflejada en todos los medios, como para que encima se refleje su identidad con nombres y apellidos, ¿no? Es el perder su intimidad, es la repercusión a nivel social que todo esto está teniendo, es pues sentirse absolutamente en el ojo de una crítica, de un apoyo pero también de una crítica a la que desde luego ninguna víctima tendría que enfrentarse. ¿Se puede obligar a la policía a hacer desaparecer todos esos datos? ¿Se puede borrar todo ese rastro? Puede y tiene que hacerlo. En cuanto a ese editorial, sí que quiero decir que al margen del delito contra la intimidad, aquí hay un delito de trato degradante, evidente, e incluso podemos hablar de un delito de odio, que por cierto los delitos de odio para lo que están pensados es para que a los colectivos vulnerables, gente que está en una posición de superioridad, por ejemplo superioridad por tener un canal mediático o por tener una posición social más elevada, lleven a cabo actos que inciten o que lleven a que esa persona pueda ser odiada o rechazada. En el caso concreto de esa información, creo que sí que podemos estar hablando de una relevancia penal importante, en cuanto, más allá además de la evidente inobservancia de la Ley de Protección de Datos, que no es ninguna broma, que son penas de multa bastante elevadas. Ana, ¿añadías algo? Sí, porque el recurso que ha presentado el abogado de la víctima justo no solo habla de un delito, pues esto, ¿no? De revelación de información que no debía, un delito contra la intimidad, también habla de un delito contra el honor, de un delito de amenazas, es decir, que van a por todo lo que ha sucedido, no solo a por la revelación del nombre, sino a por todos esos comentarios y amenazas que se han vertido sobre ella. Ana Requena, compañera del diario.es, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo que también quiero transmitir a las mujeres que hoy nos han acompañado. Inés Herreros, de la Unión Progresista de Fiscales, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a ti. Timanfaya Hernández, del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y Carla Vallejo, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España, muchísimas gracias. Gracias a ti. Mujeres que han hablado hoy aquí no son las únicas que a raíz de la sentencia de la manada han decidido dar un paso al frente y alzar la voz.